A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes que se pueden conectar desde cualquier parte del mundo para seguir este programa Frecuencia Política aquí por www.radiolacalle.com. Frecuencia Política, donde ponemos para usted lo mejor del análisis noticioso, el análisis de la coyuntura, sea esta social, económica o política, y ya estamos acostumbrados a tener la grata presencia de invitados siempre de lujo que buscamos tener en este programa. Esta no será la excepción. Así que iniciamos un programa más de Frecuencia Política. Estamos a punto de terminar el mes, estamos a pocos días, digamos, de empezar junio y prácticamente se nos ha ido la mitad de este 2019. La semana que concluye tuvo como hechos importantes el informe a la Nación presentado por el presidente de la República. Ya conversaremos de esto con nuestro invitado, particularmente haremos una reflexión en el editorial de esta semana de Frecuencia Política. Y este fue un informe a la Nación que pasó un poco desapercibido. Nos parece que fue presentado básicamente para la audiencia que se tuvo en la Asamblea Nacional, para algunos medios de comunicación que evidentemente hacen el análisis noticioso y seguramente para quienes les interesa llevar el pulso nacional. Pero en realidad a la ciudadanía como que no le conectó este tema, aprovechó más bien el feriado, manifestaciones de protesta por parte de nosotros los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que en un plantón lo que señalábamos es que teníamos 2 años donde se debía informar de labores, pero que en realidad lo que encontramos son pocas labores en estos 2 años de nuevo gobierno. Si ustedes quieren, ya el 50% se ha ido, y se ha ido básicamente en críticas, en señalamientos de corrupción, en un discurso ya cansino y no en los verdaderos problemas que tiene y que señala la ciudadanía de manera cotidiana: el tema del trabajo, el tema de la recuperación económica, el tema del crecimiento, tanto de la economía como de la producción, el tema de la inseguridad. Y todo esto, digamos, son las demandas ciudadanas que, insisto, no se dejan ver con claridad que estén siendo atendidas por el gobierno de turno. También el día de ayer, de manera extraña, un día domingo, en medio de un feriado o al cerrar un feriado, el Consejo de Administración Legislativa decidió reunirse y se reunió para analizar lo que había pasado en 3 comisiones legislativas. 3 que habían salido de los cálculos de lo que se ha llamado este acuerdo o pacto por la gobernabilidad, que en realidad ya cada vez nos queda más claro que fue un acuerdo y un pacto por el reparto de las comisiones legislativas, tanto a nivel de las presidencias como de las vicepresidencias. Aquí se ha cometido un error capital, un pecado capital, y es comprometer presidencias de comisiones sobre las cuales ya el presidente de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa no tienen ni deberían tener injerencia alguna. El momento que se ha constituido la Comisión de Educación, la Comisión de Salud, la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados, la Comisión de Régimen Económico, son estas comisiones que en ejercicio democrático eligen a sus autoridades, sea esta el presidente de la comisión, sea esta el vicepresidente o vicepresidenta de la comisión, y así debería ser el normal desarrollo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se comprometieron presidencias y vicepresidencias en algunas comisiones y esto se les fue de las manos. Particularmente es notorio el caso de la Comisión de Trabajadores, que queriendo que presida María José Carrión, la votación de la comisión fue más bien favorable hacia Vicente Tayano, o el caso de la Comisión de Educación, que pensando que podía ser favorecida con los votos la asambleísta Yanina Cruz, más bien Jimmy Candel terminó siendo el presidente de esta comisión, y así también pasó con las vicepresidencias en ambas comisiones. No se cumplieron lo que habían acordado en la mesa, sin la presencia de todos los actores políticos, sin la presencia de la Revolución Ciudadana, que somos nada más y nada menos que la segunda fuerza
en el legislativo. Y como ustedes ven, esto les ha pasado factura o les empieza a pasar factura. ¿Qué ha pasado? Que el día de ayer, el Consejo de Administración Legislativa se reúne para, sobrepasando sus competencias, cometer una arbitrariedad y una ilegalidad. Y es querer desconocer lo que la Comisión de Trabajadores, por ejemplo, del Trabajo, o la Comisión de Educación resolvió ya con sus integrantes plenos. No fue convocada la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, ante lo cual sus miembros pidieron incluso una sanción para Héctor Yepes, que es el primero que estaba en la lista. ¿Por qué todo esto? Porque, insisto, no les está cuadrando el famoso acuerdo de gobernabilidad, que, insisto, es más claro un reparto de las presidencias y vicepresidencias de comisiones. Y finalmente, en esta nota introductoria, a pocos días del informe a la Nación, el ministro Richard Martínez ya ha contradecido la palabra presidencial, y esto es grave cuando se le contradice al presidente nada más y nada menos que en el informe a la Nación. Y él dice que aclara que existió un error en el anuncio efectuado por el presidente Moreno, ya que el beneficio de cruce de cuentas a proveedores con cobros pendientes al Estado solo se aplica para cuentas tributarias y no cuentas del IES. Evidentemente, la autonomía del IES no puede entrar en este marco de compensación. Ahí hay un grave error planteado por el presidente de la República, e insisto, es notorio y grave, Fernando, que su ministro de Economía, a 3 días del anuncio o del informe presidencial, lo contradiga, y seguramente esto irá pasando con varias carteras de Estado. Cuando ven los datos planteados por el presidente y ven que la realidad no es así, seguramente irán aclarando las cosas, si es que tienen la responsabilidad de hacerlo. Si no, nos dejarán, como lo vamos a comentar más adelante, con un fake informe. Así como hay las fake news que son falsas, también ahora encontramos un fake informe con información que no es precisa. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pavel? Muy buenas tardes a todos los compañeros, los amigos y todas las personas que sintonizan este programa a través de www.radiolacalle.com o a través de redes sociales. Sin duda, mucho que debatir, mucho que comentar, y el tiempo a veces nos es un poco esquivo. Complemento un poco lo que tú dices, leo el tweet, cito el tweet de Paola Cabezas. Ella dice: a pocos días del informe de la Nación, según CEDATOS, el optimismo de los ecuatorianos pasó del 52% en 2017 al 20% en 2019. El 73% de los ecuatorianos están tristes o desesperanzados. Esta es la obra del peor gobierno de la historia, cita Paola Cabezas en su cuenta de Twitter, y algo que tú vas a abordar un poco más adelante, que es el tema de cómo está la percepción ciudadana conforme a la actual gestión del gobierno. Comentarles también que no se olviden de escribirnos vía redes sociales. Lo pueden hacer a nuestra cuenta Twitter, @frecupolítica. Hágalo utilizando el hashtag frecuencia política, o si nos quiere enviar mensajes de texto, SMS o WhatsApp o Telegram, lo puede hacer a través del 09826540084. Bienvenidos y bienvenidas. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis. En Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. El fake informe. El 24 de mayo, Lenín Moreno, presidente de la República, presentó su segundo informe de labores a la Nación, o de manera más precisa, a las personas en la Asamblea Nacional, que se encontraban presentes en la Asamblea Nacional, y algunos cuantos interesados. El informe no ha pasado la prueba de aquellos que no nos quedamos con la retórica triunfalista, sino que tratamos de ubicar los sustentos de lo afirmado. Algunos analistas, grupos especializados e incluso, y de manera asombrosa, ciertos medios de comunicación encontraron y señalaron falacias, inconsistencias o expresiones que muestran desconocimiento de los conceptos que se querían resaltar. El propio tono del informe resulta chocante cuando los datos de la opinión pública recabados últimamente revelan que solo el 16% de los encuestados en las principales ciudades del país creen en el presidente. 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consideran que el Ecuador va por mal camino, y entre los que votaron por Moreno, el 67% dice estar arrepentido de esa votación. Las afirmaciones falsas son varias, sin embargo, propongo resaltar los siguientes ejemplos. En cuanto a política social, las cifras ocultan un escenario regresivo en materia de derechos, ya sea por la disminución de personas que reciben el bono de desarrollo humano, por la disminución de niños y niñas que reciben beneficios escolares como desayuno, uniformes o libros, o por presentar cifras de femicidio irreales. La realidad social del Ecuador dista mucho de cuando liderábamos en la región indicadores de disminución de pobreza y brechas sociales. Las grandes obras del gobierno, las grandes ofertas del gobierno sobre un bono de desarrollo variable, atención integral en los 1000 primeros días de nacidos, los beneficios del programa Mis Mejores Años o la construcción de 325,000 viviendas populares son cada vez más huecas.
En materia económica y productiva, se quiso dar la idea de un país en recuperación de una crisis creada por el propio gobierno y cuya forma de enfrentarla solo hace más ganadores y más ricos a los ricos, sobre todo aquellos vinculados con el capital financiero bancario, la importación o determinadas actividades extractivas. Falsamente se habló de 300.000 beneficiados por la Ley de Fomento Productivo, cuando los datos del Servicio de Rentas Internas hablan de 220.000 personas que se acogieron a la remisión. Pero lo más grave de ese dato es lo que no se dijo, y eso hace referencia a que solo el 2% de los beneficiados, escuchen esto bien, el 2% de los beneficiados logró un alivio fiscal mayor a los 1.100 millones de dólares, es decir, una concentración de riqueza increíble. La cifra de 1.750 millones de dólares en créditos en 370.000 operaciones también es exagerada, sobre todo al considerar el crecimiento del desempleo, la informalidad y la falta de oportunidades. Cifras oficiales de la banca pública hablan no de esas cifras, sino de 1.645 millones de crédito para 357.647 beneficiarios. Pero una vez lo más relevante es lo que se ocultó. A pesar de la oportunidad, no se habló de los verdaderos compromisos con el Fondo Monetario Internacional, cuyos efectos serán poco crecimiento económico, aumento de desempleo y más pobreza. En ello coinciden analistas de las más variadas y contradictorias visiones. Finalmente, nada serio se dijo sobre los abusos de poder, sobre la falta de libertad de expresión, la persecución política, las rupturas del Estado de Derecho o la terrible desinstitucionalización que vive el país. Ello también pasa factura y muy alta en términos de desarrollo. Este es el editorial de Frecuencia Política. Juan Pazmiño, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Y le decíamos, y te decía, Juan, empezar tal vez por aprovechar tu experticia, digamos, eres uno de los historiadores más reconocidos en el país. ¿Qué significancia tiene el 24 de mayo para los ecuatorianos y las ecuatorianas? Bienvenido. Gracias, Pavel, y un gusto estar aquí en Radio La Calle. El 24 de mayo de 1822 se produjo la batalla del Pichincha, que selló el proceso de independencia de lo que actualmente es Ecuador. Ese proceso arrancó con la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, de tal manera que hasta 1822 ha sido un proceso largo y difícil de consolidación de fuerzas para provocar la definitiva ruptura con el coloniaje español. Y la batalla de Pichincha tiene un significado especial para nuestra América Latina. Es una batalla internacionalista, llamaríamos hoy. Es una batalla en la que están soldados de Bolivia, de Argentina, de Chile, del Perú, de Colombia, de Venezuela y naturalmente lo que hoy es el Ecuador. Europeos también, ¿verdad? Y sí, hay varios oficiales europeos, pero la tropa es esencialmente sudamericana. Y en la batalla de Pichincha, como dije hace un momento, se consolida entonces la independencia de lo que pasará a ser el departamento del sur de la Gran Colombia primero, porque a los 5 días nos unimos a la Gran Colombia, y en 1830 al separarnos la República del Ecuador. Ahora, Juan, he venido leyendo mucho más de historia, ahora último, siempre me ha gustado, pero digamos más, siempre me dediqué a la sociología. Entre 1822 y 1830 es como que a veces no analizamos mucho ese periodo. ¿Qué pasa en el país en esos años? Primero porque dependemos de la República de Colombia. Segundo, porque los acontecimientos son normalmente en el contexto de lo que es la Gran Colombia. La gran figura de Simón Bolívar absorbe prácticamente el estudio histórico de esos años. Tercero, porque la situación de del distrito sur de la Gran Colombia, lo que será después del Ecuador, no fue tampoco tan provechosa, porque estábamos sujetos a una autoridad que no era directamente la autoridad de este departamento, porque estábamos sujetos a las condiciones tributarias y económicas que estaban fijando en Bogotá y no directamente consultadas con Quito, porque siempre fue una región bastante marginal en el contexto de lo que eran grandes territorios como el de Colombia y el de Venezuela, y porque nosotros nos reducíamos a tener un gobernador que en definitiva era jefe político y militar, que paradójicamente era el propio general Juan José Flores, que en 1830 pasa a ser el primer presidente del Ecuador. Entonces hay una serie de condiciones que provocaron que nuestra historia dentro de la Gran Colombia
no sea tan estudiada como la Gran Colombia en el conjunto, no particularmente el Departamento del Sur, y naturalmente desde que pasamos a ser república, desde allí sí, entonces la investigación histórica de la república es lo que ha predominado. ¿Y teníamos peso como departamento, digamos, dentro de la Gran Colombia? ¿Cuál era el peso que jugaba Ecuador? El peso está concentrado en Bogotá, el peso está concentrado en la República de Colombia, y ahí el actor fundamental va a ser Simón Bolívar, y con quien hay que resaltar las contradicciones que tiene, por ejemplo, con el vicepresidente Santander. Pero Bolívar es el gran hacedor de la Gran Colombia, es el gran conductor, es el que lleva la batuta directiva de los hechos históricos de ese momento en términos institucionales, y la construcción de esta república nueva, que habría sido para perspectivas del Libertador el inicio de una unidad mayor. Él pretendía la unión de todo lo que llamaba entonces la Hispanoamérica, excluyendo a los Estados Unidos de esta unidad, porque consideraba que la unidad de esta región nos daría una fuerza en el contexto internacional al ser el territorio más grande frente a Europa y frente a los propios Estados Unidos. Hispanoamérica es una región gigantesca hasta nuestros días, y habría sido muy interesante contar con una sola república, federal desde luego, pero con un poderío que habría alcanzado, quién sabe, insospechadas consecuencias en la geopolítica internacional de la actualidad. Y es ese protagonismo de Bogotá el que de alguna u otra manera empieza también a alimentar los deseos de que el Ecuador se independice. ¿Cuáles son los factores más determinantes ya en el deseo de en 1830 algo ya esbocé, ¿no? La sujeción a una autoridad extranjera, a una autoridad centralista, el deseo de los autonomistas quiteños y de otros, como los guayaquileños también, para manejar una república propia, ya con criterio de criollos dominantes, y esto será muy importante comprenderlo, porque la independencia es un momento de liberación, la fundación de la república es otro momento, y entonces allí es el deseo de fundar repúblicas bajo dominios oligárquicos, que es lo que se consolida. Entonces a veces se suele resaltar esta frase: último día de despotismo y primero de lo mismo, que acontece en la finalización de la Gran Colombia, y se volverá una frase también en nuestro país naciente, el Ecuador. Pero es que ya se habían abandonado los ideales de la independencia, se había roto con el proyecto bolivariano, cuya contradicción estaba en tratar de generar la unidad frente a oligarquías regionales y hasta locales. Guayaquil, Quito, Cuenca, ya una vez separado el país, obraban, como dice Bolívar, mucho antes ya experimentó Bolívar, obraban como potencias enemigas. Pero al separarnos de la Gran Colombia y muerto Bolívar, ya no hay ni siquiera posibilidad de una unión. Entonces, bajo la Gran Colombia, nuestro departamento estaba debilitado frente a ese poderío concentrado en Bogotá. Más las ambiciones regionales, insisto en ello, provocan nuestra separación. Fue automático que cuando señalabas de estos deseos independentistas de ciertas oligarquías, se me vino incluso a la mente la fotografía que vimos hace pocos días, no sé si viste, de un pseudo patriciado que nuevamente plantea y quiere la independencia de... Pero eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, ¿no? Siempre han sacado la bandera de la autonomía, tal vez incluso cuando el Estado ha estado en crisis. Yo creo que hay que entender dos momentos distintos. Uno es el autonomismo de Guayaquil desde su independencia en 1820, y que continuará durante la República, en el sentido de no romper con el Ecuador, sino de mantener como un eje de distinta economía, distinta configuración a Guayaquil y su provincia de influencia. Y otro es lo que ocurre desde 1990 en adelante, cuando la oligarquía guayaquileña, y a través de una serie de voceros, plantean ya no el autonomismo, sino incluso la independencia y la reconstitución de la antigua provincia de Guayaquil. Y esto está en escritos, hay páginas web que siguen llamando a la independencia de Guayaquil, etc. En la Espola había un famoso proyecto que les llamaban la taiwanización del Pacífico, o el Taiwán del Pacífico. Tú viviste todo este proceso actual. En el año 2008, cuando se discutía la Constitución, 2007-2008, cuando se discutía la Constitución que actualmente nos rige, voceros de la oligarquía guayaquileña planteaban abiertamente dos sistemas de un solo país.
Es decir, ustedes adopten el criterio que quieran para el resto del país, pero a nosotros nos dejan en paz. Yo sostenía, Juan, que cuando hemos estado más bien en procesos de estabilidad política, la bandera de la descentralización ha sido lo que se ha levantado. Pero cuando tuvimos la crisis bancaria, cuando tuvimos la crisis, digamos, después de la dolarización, y ahora que de alguna otra manera vivimos la crisis político-institucional, determinadas oligarquías levantan la bandera del autonomismo, incluso la independencia de Guayaquil. Y nos referimos solamente para la audiencia, tal vez no todos lo vieron, pero estos días, entre otros, una foto, digamos, donde hay puro hombre, ninguna mujer, entre otros Fabricio Correa, Illingworth, plantean, ¿no es cierto?, los deseos o los planteamientos de independencia sobre Guayaquil. Como una cofradía La Perla, vi que se llamaba, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Cofradía La Perla. Además del propio término, ¿de dónde viene cofradía, Juan? Sí, no sé Esto ya viene desde el medioevo, cuando se instauraban esta especie de hermandades tras un santo patrón. Si vas a España, las cofradías son muy fuertes, y especialmente en el norte encuentras, por ejemplo, en la zona, en Galicia, cofradías en las que pertenecen gente que ya ni siquiera es católica. Te hablo de un amigo muy querido, muy identificado con causas latinoamericanas. Él es un historiador, no hace falta dar su nombre, que es miembro del Partido Comunista y pertenece a una cofradía para la hermandad en torno a la catedral pues famosa de Santiago de Compostela. Entonces hay cosas así. Juan, vuelvo sobre 1830, los elementos estructurales de la Constitución del Ecuador. ¿Cuáles de sus virtudes se mantienen, cuáles de sus defectos se mantienen a la actualidad? Es difícil restringir a 1, 2, 3 procesos porque hay varios. Yo creo que estamos viviendo una época de restauración de principios oligárquicos. ¿A qué me refiero? En 1830 se abandona los ideales de independencia nacional, soberanía, libertad, progreso, etc., para constituir una república democrática teóricamente, pero excluyente en la realidad. De hecho, la Constitución de 1830 exige, para ser presidente de la república, tener una propiedad o ingresos correspondientes a más de 30,000 pesos. Para ser diputado o senador, me parece que eran 12,000 y 8,000 respectivamente. Consagra una ciudadanía censitaria. Para ser ciudadano se requería tener una renta o propiedad de 300 pesos en una época en que una vaca se vende en 4 pesos, entonces no puede estar calculando lo que está pasando. En la actualidad estamos con el formato de la democracia, pero con una democracia que aprovecha del sistema electoral para construir un tipo de Estado que otra vez empieza a ser excluyente. Excluyente ya no en términos institucionales y formales, en términos económicos y sociales. Y sobre todo en términos económicos, privilegiar a un sector de élite, exonerándole impuestos, dándole incentivos tributarios de otra naturaleza, colocándolos como principal promotor y hacedor de la economía, proyectando la posibilidad de transferir a este sector por concesión u otros contratos bienes y servicios del Estado, las privatizaciones, y con ello reconstruir un poder de este tipo de élite que además en sí misma tiene conceptos oligárquicos muy claros. No al Estado, que el Estado se retire totalmente para que la instrumentalización de lo institucional se vuelva privado. 2, no al trabajo regulado. Bueno, los planteamientos que está haciendo esa élite en materia laboral después es para terrible, que hablemos sobre lo laboral, digamos, como un tema central. Es terrible. Y el otro elemento, no a los impuestos. Es decir, recogen esta tradición de la élite oligárquica nacional que viene del siglo XIX y que durante el siglo XX se reproduce, de que no sea topada en sus intereses, en sus patrimonios, en su propiedad, en su dominación. Entonces, si en 1830 ya se construyó un Estado oligárquico, terrateniente sobre todo, en el 2019 como que hay un principio burgués oligárquico, eso sería más la característica, pero de reconstitución de poderes, de élites, que igualmente tienen el sentido de dominación sobre masas a las que consideran peligrosas y a las que consideran que deben ser sometidas. Quiero aprovechar al Juan historiador en este momento para hacer un paréntesis que se me acaba de venir porque lo he escuchado mucho y hay mucha gente que está señalando esto, pero
Entonces, ese espíritu oligárquico de las élites burguesas que no quieren Estado, que quieren, digamos, un sistema donde funcionalizan las decisiones estatales para beneficiar sus intereses privados, es justamente lo que se pone, digamos, en riesgo sobre la base de la construcción de un Estado más nacional, con una preeminencia de lo público, en 1895 con la Revolución Liberal. Desde luego. ¿Es correcto, Juan, hacer una especie de paralelismo, evidentemente salvando los contextos, entre eso que pasó con la Revolución Liberal y la traición que después hace plaza a ese proceso, con lo que de alguna u otra manera se ha vivido con la Revolución Ciudadana y lo que hoy vive el actuar del presidente Moreno sobre ese proceso? Sí puede existir, sí se puede hacer esa comparación, porque hay que recordar que Eloy Alfaro además pertenece al radicalismo. Nos hemos acostumbrado a ver a Eloy Alfaro como líder del Partido Liberal, pero en realidad él lo que era es líder del Partido Radical. Lo que pasa es que una vez que llegan al poder se unifican los liberales y los radicales. Y entonces el proceso se llamará el proceso de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Pero Alfaro no solamente pretendía las conquistas liberales clásicas, extensión de derechos, libertad de imprenta, libertad de conciencia, separación iglesia-estado, etcétera, sino alguna transformación social para el país. Y él propone en varios decretos la supresión de las formas precarias de trabajo en la agricultura para transformar a los campesinos en trabajadores asalariados. Claro, desde el punto de vista sociológico y económico, eso se podría decir lo que quería es relaciones capitalistas, pero claro que sí, si eso era una modernización y un avance histórico frente a lo que existía con instituciones como el Huasipung y cualquiera de las otras formas del trabajo precario. Y solo por eso ya recibió unas reacciones de la clase terrateniente serrana, sobre todo, brutales. Pero además, el momento en que pretende también hacer transformación de la economía del país con procesos de industrialización, porque Alfaro sí tiene la idea y hasta dicta un decreto para la industrialización. Si es que ahora leyéramos ese decreto nos asombraríamos, porque les entregaban, por ejemplo, a los industriales el manejo de aguas y ríos muy libremente para consolidar las industrias. Bueno, pero era la idea, y eso también ya golpeaba la situación tradicional de terratenientes comerciantes, y esto se refleja en las reacciones políticas del sector liberal moderado, que en el momento en que Alfaro está en el poder empieza a constituirse alrededor de Plaza. Y por ello la figura de Plaza será considerada una figura nefasta para el liberalismo radical después de la muerte de Alfaro, y sobre todo incluso con inculpaciones a Plaza de haber traicionado al movimiento revolucionario realmente radical que era el alfarista y haber moderado la situación. Y pensémoslo muy rápidamente, con Plaza, cierto es, se logra una moderación en la radicalidad liberal, pero enseguida la instauración de un Estado plutocrático. Desde 1916, Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y se me olvida el último presidente. Bueno, entonces dije esto que se llama sistema plutocrático. Los bancos, aliados con los comerciantes, dominan la economía nacional. ¿A qué se debió eso? A ese giro y a esa traición que los liberales moderados habían dado con respecto al liberalismo radical. A la gente... Si lo vemos ahora... Bueno, parecido es el fenómeno. Parecido es el fenómeno, incluso en alguna situación casi calcada. Eso iba a decirle a la gente que no sigue, por favor lea, revise historia, haga sus propias comparaciones y ubique los paralelismos. Ahora, justamente, Juan, una de las cosas que hay que criticar, me parece, es la entrega de espacios de poder a sectores vinculados con el capital financiero y con el capital comercial. No es raro que quienes más estén ganando en este momento son la banca y los sectores importadores. Digamos, una especie de nueva plutocracia. Sí, así es, en efecto así es. Y viéndolo en perspectiva histórica otra vez, lo que se construyó desde el 2007 al 2017 bajo la batuta directiva de la Constitución del 2008 se rompe desde el 2017 con el ascenso del gobierno de Lenín Moreno. A tal punto que si es que uno examina la Constitución del 2008, los principios económicos y sociales que tiene, el sentido que da al proyecto, al programa, al ideal de desarrollo bajo el summa causa y el buen vivir, el papel del Estado, el incremento de las capacidades estatales para fortalecer el desarrollo nacional, los sectores estratégicos, la necesidad de que el Estado sirva con servicios básicos para la población. Incluso hay en la Constitución principios clarísimos como el de la seguridad social universal, que además no se puede privatizar, como dice la Constitución, la educación gratuita a todo nivel. Bueno, todo ello el dejar atrás se ha roto
en los 2 últimos años. El dejar atrás el criterio de vulnerables, el principio de focalización en la política pública, que hoy vuelven. Ayer escuchaba a la compañera Gabriela Rivadeneira y decía que efectivamente la democratización del Estado, ¿no es cierto?, también ha sido dejado de lado y volvemos a una suerte de elitización, corporativismo sobre lo público, el rentismo, ¿no es cierto? Toma en cuenta la redistribución de la riqueza, perdida por completo. La democratización de los factores de la producción, como dice nuestra Constitución, perdido por completo. Y el giro económico, que no es cierto, esto sí hay que aclararlo, no es cierto que bajo el régimen anterior el Estado absorbía a la empresa privada a tal punto que ésta estaba muriendo. Veamos las rentas de determinados sectores cierto, privados, claro, la están ahí los datos el sector exportador. Del propio Banco Central, podemos sacarlo. Claro, hay muchos Entonces, sectores que no tuvieron cierto, ganancias. Pero sí es cierto en eso. el giro que hoy se da a favor del sector privado, y ni siquiera de todo el sector privado, de la élite representada en las cámaras de la producción. Porque pequeños y medianos productores y pequeños y medianos empresarios no están representados en ese proyecto. Y entonces el giro a favor de una economía en que la dinámica privada y el mercado libre suponen el construir la felicidad de los ecuatorianos es un mito histórico y teórico. Desde el punto de vista de la teoría, eso ya ha sido más demostrado como falso, no existe, no es posible. Y desde el punto de vista histórico, ya vivimos pues los años 80 y 90 con una economía parecida, que yo la denominé en algunos de mis escritos como una economía empresarial. Hoy estamos viviendo un segundo modelo empresarial de desarrollo, ya que el primero lo podríamos ubicar en los años 80 y 90. Revisaba entre mis papeles, pero me he olvidado un artículo que imprimí de Boaventura de Sousa Santos, que se los pasaré después por redes sociales, que es bien interesante. Él dice cómo en este momento, digamos, la restauración está plenamente unida, en cambio que la resistencia está fragmentada. Es cierto. Y eso es lo que advertimos. Antes de pasar nuevamente a los elementos ya de coyuntura, ver un poco lo del informe de la Nación y particularmente, digamos, los retrocesos que se advierten en materia laboral en el país. Una última pregunta, abusando del historiador Juan Pazmiño, con el cual, siendo las 18 horas con 41 minutos en Quito, tenemos esta interesantísima conversación. En tiempos históricos, ¿cómo... ¿Qué es lo que podríamos, los que hacemos sociología, estamos en la política y más ahora estamos viviendo la coyuntura? Yo a veces digo que incluso hemos metido a la política en 140 caracteres, ¿no es cierto? O sea, el Twitter está matando la política, creemos que ahí se resuelve todo. Pero en términos históricos, ¿cómo leer esto? Y sobre todo los sectores progresistas, ¿qué esperanzas deberían albergar o qué trabajo en términos históricos deberían realizar? Para no perder esperanzas, también nuestra América Latina como que es cíclica, con sub y bajas. Si es que pensamos en los proyectos populistas de los años 20, 30, hasta 40, si es que pensamos en la Revolución Juliana nuestra de 1925, son proyectos progresistas. ¿Cuál es la idea? Construir capacidades estatales. Y construir capacidades estatales que permitan dotar a la población de servicios básicos como educación, seguridad, medicina, vivienda. Bueno, incluso las dictaduras de los 60 y 70. Ya voy a eso. Entonces comienza por allí el proceso, después se interrumpe. Las dictaduras de los 60 y 70, al menos en el Ecuador, bueno, y en otros lugares de América Latina, como que recobran estas ideas del viejo populismo progresista y lo plantean en términos desarrollistas, cierto es. Y eso se rompe desde la década de los años 80 y 90 hasta inicios del 2000, cuando el modelo empresarial monta, bajo inspiración neoliberal, la idea de que la empresa privada y el mercado libre son los constructores de la economía. El Estado y rompen con una ¿no? tradición histórica de América Latina que demostró que cuando se fortalecen capacidades estatales y se fortalecen los servicios públicos y se cobra impuestos y se construye además un tipo de economía ya no solo beneficiosa para la élite, porque nunca perdieron, pero sí beneficiosa para el resto de la sociedad, entonces se avanza. Los momentos de interrupción se han intercalado, cierto es. Hoy creo que vivimos un momento de interrupción en América Latina, pero la esperanza de continuar este proceso histórico de construcción de una sociedad más progresista, más democrática, yo creo que es un ideal y al mismo tiempo una tendencia que viene desde el pasado hasta el presente, y eso nos permite entonces entender que de todas maneras, hacia
el futuro, la tendencia es al triunfo del sector progresista, democrático, de izquierda en la vida social latinoamericana. Que así sea y que el historiador tenga esta claridad, digamos, en tiempos históricos, de que podamos trabajar en ese sentido. Quiero terminar con dos cosas. Vi que te hacías eco en redes sociales sobre algunas lecturas críticas del Informe de la Nación. ¿Alguna reacción, tus reacciones sobre el Informe de la Nación del presidente? Nada más que veo que el informe está adecuado al nivel de trato de la presidencia y del gobierno. Representa la forma en que ven la sociedad, representa la forma de contentar a la élite empresarial del país, hacer unas cuantas labores sociales casi parecidas a las de asistencia pública, pero ningún cambio estructural, e incluso en el propio discurso no hay el proyecto de un país, el país que quisiéramos, sino más bien la idea de reconstruir el país que teníamos. El regreso de la USAID antes del 2007. De los créditos de no la cooperación para la política en los últimos social. 10 años, sino el país que teníamos antes del 2007. Y eso me parece que va a ser la tendencia de los 2 próximos años, de tal modo que yo soy muy escéptico de que esta situación vaya a cambiar en los 2 años que faltan, y habrá que promover un proyecto que reencauce a nuestra sociedad dentro de un marco progresista, democrático y de izquierda en el futuro. Y dentro de ello, lo que más me ha preocupado a mí es la cuestión laboral. Y quería ir a eso justamente, Juan, sobre la siguiente entrada, digamos. Yo soy de aquellos críticos, autocríticos, de que en varios años últimos hemos pensado las relaciones laborales más desde regular las relaciones laborales, pero poca política activa de generación de trabajo. De hecho, la propia materia del trabajo como tal, la categoría del trabajo, a ratos es, recordemos que aquí tuvimos en algún tiempo, yo era crítico de eso, un Ministerio de Relaciones Laborales, después volvimos a la figura del Ministerio del Trabajo, porque incluso en las categorías que utilizamos, ¿no? Es distinto hablar del mercado laboral que el del sistema del trabajo. Así es. Es distinto hablar del empleo, digamos, que de la categoría de trabajo por sobre el capital. Y en ese sentido, tal vez de lo más preocupante de los últimos anuncios acordados con el Fondo Monetario Internacional son las reformas hacia el mundo laboral, volver a la flexibilización. Se ha anunciado esto de cumplir las 40 horas, ¿cierto? En 2, 3 días, en 3, en 4 días. ¿Qué daño le haría eso al sistema laboral ecuatoriano? En una perspectiva nuevamente histórica, ¿cuáles son los logros que ha tenido el mundo del trabajo y que toda la sociedad debería defenderlos? Yo he seguido pormenorizadamente este tema y los pronunciamientos, particularmente de las cámaras de la producción y del sector empresarial, para entender las lógicas. Hay excesiva estabilidad laboral, dijo uno de sus analistas, Ellos dicen que la rigidez de las relaciones laborales es lo que no genera empleo. Por consiguiente, de paso están diciendo, la culpa de que no haya trabajo la tienen los trabajadores, porque como está tan rígido el sistema para las contrataciones, tenemos que aflojarlo. Como no hay como se libran de mucho, culpas, como no se dejan explotar, entonces se libran de culpas. Menos. Y sus propuestas, las propuestas de estos sectores son realmente retrocesos en derechos. Quieren que se cumpla la jornada de 40 horas en 3 días y medio o en 6 días. Eso significa romper con el derecho a la jornada máxima de 8 horas, que es una conquista de la humanidad desde 1886 en adelante. Y otra cosa es cumplir también una jornada de 40 horas. Pero cuidado, no es que los dos se pueden mezclar y decir, cumplamos la una a costa de la otra. No. La jornada máxima es 8 horas. Y de lo que se trata, al prolongarla después hasta 12 horas, de lo que se trata es de no pagar horas extras. O sea, sería horas complementarias. Porque si ahora alguien trabaja 10, 11 horas, deberían pagarle las horas extras y suplementarias. Entonces, lo que dicen es, con esto nos ahorramos de ese pago. Pero Claro. cumplen 40 horas. Es decir, violaron 2 derechos. 1, el derecho a la jornada diaria de 8 horas. Y 2, el derecho a las 40 horas de lunes a viernes, porque violan también el descanso obligatorio que dice el código de sábado y domingo. Y sin pagar horas extras. Así es que su propósito central es aumentar la tasa de ganancia a costa de los trabajadores. Cuando en otros sistemas de bienestar, Juan, incluso están discutiendo si disminuir la jornada, disminuir 35, 36 horas, claro, efectivamente, digamos, ¿dónde está ahí la calidad de vida? Y lo que muchas veces se criticó, digamos, el concepto del buen vivir también tiene con el hecho de no entregarle al trabajo toda nuestra expectativa de vida, digamos, poder compartirla con nuestra familia, digamos, poder tener ocio como un derecho humano. Y suma a ello otros postulados.
no repartir utilidades, no pagar indemnizaciones, no pagar la jubilación patronal y el aumento de la jornada que va a implicar de 8 a 12, legalmente constituido como jornada máxima en el país diaria, violando la jornada que ya existe diaria de 8 horas. Sí, es arcaico, es atroz todo pensar todo eso. una mentalidad atrasada, porque es arcaico, es atrasada, no es moderna esa posición. Y resulta grave para los trabajadores porque en medio de una situación en que no tenemos un fuerte movimiento de los trabajadores, una articulación permanente y fuerte también de movimientos sociales, entonces las cosas pueden precipitarse con apoyo de la asamblea. Tú eres asambleísta, no me refiero a tu caso, pero sí a esto de que también a través de componendas y de una mayoría que se alcanza a favor de las tesis de gobierno, bien puede pasar una reforma de esta naturaleza, que por cierto es incluso inconstitucional. Bueno, nosotros creemos que en realidad el acuerdo por la gobernabilidad no es sino que un acuerdo para que no se investiguen a papers y para que se pueda aplicar el recetario del Fondo Monetario Internacional, que estamos viendo que no solamente es un nuevo neoliberalismo, sino que es más bien la forma de pensar el mundo de manera arcaica, digamos, con una violación terrible a los derechos del trabajo, a los derechos humanos, donde evidentemente el presidente no es nada más que una mascarada. Lo que hemos coincidido algunos es que en realidad es una imposición fuerte del capital sobre el mundo del trabajo. Además, bueno, viéndolo desde la perspectiva teórica, conceptual, ¿quién gobierna la economía en el Ecuador? Una élite empresarial y el Fondo Monetario Internacional, que determinan el tipo de modelo económico que debemos seguir. No nuestra Constitución del 2008, que es la que debería seguirse. ¿Quién gobierna, quién determina en materia política la construcción de esta nueva institucionalidad y de un nuevo Estado? La derecha política del Ecuador. ¿Quién domina en materia cultural y social? Podríamos seguir examinándolo. Entonces estamos en un momento crítico en la historia nacional que implica un país que teníamos, voy a ponerlo en términos diplomáticos, el país que teníamos estamos reconstruyéndolo. Y el país que queríamos construir se ha destruido y lo vamos a seguir destruyendo en estos próximos 2 años. Siempre nos quedamos picados, más aún cuando tenemos a una mente lúcida, uno de los mejores historiadores del país que nos haya podido acompañar. Muchísimas gracias, Juan. Pablo. Esperemos volverte a tener aquí en Frecuencia Política. Sí. Muchas gracias. Paulina Enríquez con nosotros, gracias Pablo, y otro lunes, ¿qué nos traes de nuevo y de bueno, a pesar de que vos estás con un poco afónica? Buenas noches, Pavel, buenas noches a toda nuestra audiencia. Bueno, voy a compartirles 2 datos, uno digamos que no tan bueno y el otro sí nos atrae bastante al país. Tras revisar el informe a la Nación en las redes sociales, se pudo observar que la tendencia hashtag 24 meses sin presidente se movió de manera orgánica y, ojo, sin patrocinio, alcanzando más o menos los 21 tweets en ese día. Por otro lado, el hashtag Vamos por el Futuro se quedó atrás a pesar de contar con patrocinio, y revisando el hilo de tweets se pudo evidenciar que ahí no está la voz del pueblo, sino que marcaron tendencia ese hashtag los ministerios, así que como vemos el pueblo no solo se expresa en las calles sino también en las redes sociales. Por otro lado, y una noticia que el país está también atento, y es este tema de Richard Carapaz. Mario Sábato, que siempre nos está compartiendo la información sobre la gira de Richard en las redes sociales, nos cuenta: culmina la segunda semana del Giro es bien con una foto maravillosa de líder que nunca vamos a dejarla de observar. Vamos locomotora, siempre te estamos apoyando. Y es así que Richard también dice: me complace saber que todo mi país me está siguiendo desde la distancia y desde aquí les mando todo mi cariño. Lo mejor de los éxitos para Richard Carapaz. Fue una buena noticia en el mundo deportivo. Varios de nuestros deportistas, a pesar de no tener el apoyo oficial que ha sido dejado de lado, ganaron medallas. No he podido seguirte, soy sincero, el mundo del fútbol. Sé que ahí estamos ya solamente con las esperanzas. El típico tema de los números nos pueden dar, pero me parece que no cumplimos la expectativa que teníamos en el Mundial Sub-20. Cerrar con la información que ya habíamos dicho al inicio. El Consejo de Administración Legislativa se reunió. Desde nuestra perspectiva se quiere cometer una ilegalidad, y es desconocer lo actuado al menos en 2 comisiones, la de Educación y la de los trabajadores, del hecho de los trabajadores.
La posición de la bancada de la Revolución Ciudadana es que, a pesar de no ser compañeros nuestros los que estén ahí, vamos a pelear por la legalidad de los procesos y por la democracia dentro de la Asamblea Nacional. También recomendarles que puedan hacer un desmenuzamiento del informe presidencial, y ustedes tienen algunas cuentas para hacerlo. Yo mismo he presentado ahora un editorial que ustedes lo pueden seguir, pero si revisan la cuenta Ecuador Chequea de Twitter, nace una cosa interesante. Ellos se fijan en 19 planteamientos del presidente de la República. 6 lo encontraron ciertos, 2 encontraron que sí, pero que de alguna otra manera había que hacer unas precisiones. 3 eran insostenibles y 8 directamente falsos. Así que valdría la pena que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, aquellos que no suelen decir lo que incomoda al país en este momento de manera responsable, nos permitan hacer un análisis pormenorizado del informe a la nación. De hecho, la Asamblea Nacional, así lo vamos a pedir y a exigir, debería crear una comisión especial para que analice las implicaciones, lo verdadero, lo que no es verdadero, los puntos a favor y los puntos en contra del informe presidencial. Estamos acostumbrándonos a fácilmente decir algunas cosas que después no se pueden sostener. Ese es ladrón, después nunca sostienen esa acusación, o he hecho esto cuando en realidad no han hecho nada. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes aquí en Frecuencia Política por www.radiolacalle.com. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.